Yo quisiera hablar, hermano, acerca del llamado de Dios. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, el llamado de Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a con. ¿Cuántos creen que Dios los ha llamado, hermanos? Levánteme la mano, ¿cuántos creen que Dios los ha llamado? Sí, Dios lo llamó a usted, ¿verdad? De hecho, dice que una connotación del término eclesía, ¿verdad? Significa los llamados. Todos los que estamos aquí, lo que Dios puso en nuestros corazones el deseo de seguirle, fuimos llamados por Él para servirle. Pero también no solamente hay un llamamiento general, el que Dios nos hace, pero también hay llamamientos específicos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y para ver esto del llamamiento, yo quiero que usted vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Amén. Muchas veces, hermano, quizás la mayoría de nosotros, ¿verdad?, podemos enumerar muchas excusas para no hacer la obra que Dios quiere que hagamos de manera eficaz, ¿verdad? Como el caso de Moisés, que es la historia que vamos a ver en esta mañana. Pero que así cuando Dios lo llamó, él al instante puso por lo menos 5 excusas, 5 razones por las cuales no quería liderar ni asumir ese compromiso de parte de Dios. Fíjese que hace algún tiempo Dios ha estado poniendo en mi corazón el hecho de compartir con ustedes acerca de esto. Y es que en la Biblia realmente vemos la historia de muchos personajes, de muchos hombres que Dios los llamó. Dios los llamó de una manera muy particular. Pero siempre el denominador común o la manera como Dios repite ese llamamiento es bien particular. Y es que Dios no nos anda preguntando si queremos servirle. Sencillamente Dios le dice, sígueme. Y así actúa Dios. Quizás serán unos 2 o 3 casos en la Biblia donde presentaron alguna objeción. Por ejemplo, uno de ellos fue Moisés, que presentó algunas objeciones para servir o atender el llamado de Dios. Vemos el caso de Gedeón también, ¿verdad? El caso de Jeremías. Pero sin embargo, ¿verdad? Vemos de que en la mayoría de los casos Dios llamaba a la gente sin necesidad de preguntarle si estaban dispuestos o no estaban dispuestos a seguirle. Y vemos aquí en el caso de Moisés, y yo quiero que vea conmigo el versículo número 1 y vamos a leer algunos versículos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Hored, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió y dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón
y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tú nos hables en esta mañana, Señor, para que tú hagas lo que tienes que hacer en nuestras vidas, para que cumplamos tu propósito y tu llamado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dejar posteriormente los otros versículos más adelante con respecto a las excusas que pone Moisés, pero quizás es bueno que entendamos primeramente que antes del capítulo 3, usted conoce perfectamente la historia de Moisés, ¿verdad? Que Moisés fue rescatado del río, ¿verdad? Ante un decreto que había puesto Faraón de que todos los hijos varones debían ser muertos, pero la madre de Moisés puso a Moisés, ¿verdad?, en un cesto, en un canastito, y se condució por el río, de tal manera que la hija de Faraón pues lo tomó, lo crió, y así es como Moisés empieza a crecer en el palacio de Egipto. Pero Moisés, cuando llega a grande, cuando crece Moisés, se da cuenta, hermanos, y eso está en el capítulo número 2 y versículo 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Eso sin duda es una mala imagen, ¿verdad?, de Moisés, el hecho de ver y matar a un hombre. Pero se indignaba tanto Moisés de ver a su pueblo oprimido, de cómo su pueblo era oprimido, exprimido, ¿verdad?, para trabajar para Faraón. Y eso en Moisés creó en su corazón, ¿verdad?, una necesidad de querer ayudar a su pueblo, de querer traer una respuesta a su pueblo. Y yo creo, hermanos, ¿verdad?, así como dice la Escritura, Moisés se compadecía de sus hermanos de raza. Él sentía compasión de ellos, él sabía que podía ayudarles a ellos. Y yo creo que en primer lugar, esto es lo que uno debe de ver cuando uno está consciente o no está consciente, pero que siente en su corazón como de parte de Dios una vocación para querer servir a Dios. Esto parte, hermano, de ver la realidad, de ver la necesidad de las personas, cómo viven las personas, cuál es su condición sin Cristo. Como decía ayer el predicador, el evangelista, ver a las multitudes que la gente trabaja, la gente produce, tiene hijos, hace tantas cosas, pero muchos de ellos no se han dado cuenta del propósito por el cual están en esta tierra. Y de esta manera también Moisés se dio cuenta la gente, cómo la gente padecía, sus hermanos, cómo sufrían, cómo eran oprimidos, cómo gemían delante de Dios, cómo clamaban a Dios y lloraban delante de Dios para recibir una respuesta de parte de Dios. Mire, Moisés era compatible con los deseos de Dios, y Moisés también pudo ver la agonía con la que el pueblo de Dios estaba viviendo.
Yo creo, hermanos, de que el pensamiento de Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue viendo a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue viendo a las personas como gente necesitada. Allá en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, dice que Jesús veía a las multitudes como ovejas que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús tuvo compasión de esa gente. El Señor siempre vio compasión en las personas. En Juan capítulo 3 y versículo 16 dice que de tal manera Dios amó a este mundo, porque vio a este mundo que se conducía directamente al abismo, al infierno, a un lugar de perdición, de tormento. Pero de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el Señor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, lo primero que nos mueve a nosotros para servirle a Dios es que primero debemos de sentir compasión por la gente. Si usted no siente compasión por los demás, usted ni siquiera tiene los sentimientos de Dios. Pero cuando uno siente compasión por las personas, Moisés sintió compasión por sus hermanos. Moisés vio cómo sus hermanos eran esclavizados, eran oprimidos, y Moisés sintió entonces en su corazón esta necesidad de hacer algo, y dijo Moisés: no es posible que esto continúe así. Hermanos, hay personas que Dios llama para romper el status quo. Dios llama a las personas para que rompan y hagan algo en la vida, en lo que está sucediendo en la actualidad. Uno muchas veces dice: cuánta miseria, cuánta pobreza, cuánta violencia, cuánto robo, cuánto asalto, cuánta violación, cuántos homicidios, cuánto esto. ¿Pero qué? ¿De qué sirve que únicamente uno vea eso si no actúa en nada? Es decir, algunos hasta nos acostumbramos ya a ver las cifras de homicidios cada día. 20 homicidios, 13, qué poquito subo hoy. Pero realmente esa es la condición, la realidad. Hermanos, nuestros ojos tienen que ser abiertos para ver la realidad, la que está viviendo nuestro mundo y nuestro país en particular. Nuestros ojos tienen que ser abiertos para ver qué es lo que está sucediendo. Moisés abrió sus ojos. Había pasado tantos años en el palacio, disfrutando de las cosas buenas de palacio, disfrutando del amor de su madre adoptiva y de todas las condiciones. Pero un día Moisés salió y vio la realidad. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que salir de nuestras trincheras y ver la realidad. Tenemos que salir de donde estamos y ver la realidad. Y no solamente ver esa realidad, pero también actuar ante esa realidad. Entonces, Dios, cuando produce ese llamado, es que hay una unión del deseo de Dios con el deseo de los hombres. ¿Qué veía Dios en su pueblo? Que estaban siendo, ¿cómo? Que estaban siendo oprimidos, que estaban gimiendo, que estaban clamando. ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés, hermano? ¿Aló? Que su pueblo sus hermanos estaban siendo oprimidos. Hermanos, ¿qué ve Dios en este mundo, en este día? ¿Qué piensa usted qué cree que piensa Dios cuando ve cuántos homicidios en nuestro país? ¿Qué pensará Dios? Hermana Alba Ninet, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios cuando ve tantos homicidios, tantas violaciones, tantos asaltos? ¿Qué pensará Dios? Se pone triste Dios. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Sentimos nosotros la misma tristeza que siente Dios por esta nación? ¿O no sentimos esa tristeza? Realmente, hermano, cuando Dios está llamando a alguien a servirle, debe de sentir esto primero. Lo primero que uno siente cuando le quiere servir a Dios es compasión por los demás. No debe ser el parámetro cómo se viste, qué es lo que tiene y así como ese quiero ser yo. No, ese no es el parámetro. El parámetro es
sentir compasión por la gente y sentir agonía por las personas y pensar qué puedo hacer por esas personas y pensar qué debo de hacer por esas personas. Y cuando tú sientes eso en tu corazón, entonces Dios ha producido en tu corazón ese mismo sentir que Dios tiene en tu vida, en tu corazón. Hermanos, Moisés, al darse cuenta de eso, pasaron muchos años o mucho tiempo después y Moisés se condujo al desierto. Moisés, tristemente, al ver cómo aquel hombre estaba oprimiendo a su hermano, vino y lo mató y lo enterró en la arena y salió huyendo porque Faraón quería matarlo y se fue huyendo, llegó hasta Madián. Ahí conoció a su esposa Moisés, conoció a su suegro, ahí le nació su primer hijo, Gerson, y le dijo: voy a llamarte Gerson porque soy forastero. Y allí posteriormente Moisés estuvo, mire, dice que cuando llegó a esa tierra se sentó en un pozo y llegaron las hijas de este hombre, de su suegro, Jetro, y llegaron otros hombres a querer tomar agua del pozo y no dejaban que las muchachas tomaran agua. Entonces Moisés se opuso y las defendió y dejó que tomaran agua, y fue así como empezó la relación. Se llegó a su casa, dice su madre, su padre le dio a una de sus hijas para ser su esposa, y de esta manera, hermanos, Moisés empieza su trayectoria en ese lugar. Y el capítulo 3 que leemos dice que se conduce entonces al monte, y ahí tiene esa experiencia con Dios Moisés. Ahí tiene la experiencia con Dios, y Dios le da un llamamiento, le da un llamado. Y vea, hermano, que aunque Moisés, repito, fue uno de los hombres que Dios llamó y presentó excusas, no así con la vida de otros hombres que Dios llamó y directamente los llamó y los envió al ministerio, los envió a servir, los envió para que sirvieran. Y a Moisés lo llamó Dios de esta manera porque Dios había visto en Moisés que él también sentía compasión por sus hermanos, que él también sentía compasión por sus hermanos. Hermanos amados, Dios en este tiempo está buscando gente que le sirva a Él. Yo sé que todos en determinado momento servimos en la iglesia, y qué bueno por eso, qué bueno. Todos deberíamos de servir en la iglesia, todos hemos sido redimidos por el Señor. Pero yo te estoy hablando de ese llamado que Dios a lo mejor te ha hecho desde hace algún tiempo y al cual no has querido obedecer. A ese llamado que Dios te ha hecho y te ha puesto carga, tristeza por la gente que no conoce a Dios. Cuando yo veo en la Biblia, ninguno de estos hombres pensó cómo iban a hacer para comer o qué iba a ser del futuro. Muchos de los que estamos aquí quizás pensamos en eso. Aún padres y madres aquí, que cuando sus hijos les muestran y le dan ese deseo que tienen de servir, le dicen: ¿y de qué vas a vivir? Usted no tiene que preocuparse por eso, por sus hijos. Si Dios lo está llamando, Dios se va a encargar de proveerle todo lo que él necesita o lo que ella necesita. Dios se va a encargar de todo eso. Pero hay padres que hasta le sirven de estorbo a sus hijos para que no le sirvan a Dios. Pero cuando Dios ha puesto en tu corazón un deseo de servirle a Él, un llamado de servirle a Él, pese a cualquier oposición, ese llamado va a cumplirse tarde o temprano. Pero debemos de hacer que ese llamado se cumpla temprano y no tarde. Y Dios, cuando está llamando a esa persona y nos está llamando para que le sirvamos, hermanos, Dios espera que cada uno de nosotros lo hagamos. En este mundo que vivimos, esta sociedad nos ofrece que hay que ser ingeniero, hay que ser abogado, hay que ser doctor, hay que ser, ¿qué más? Licenciado en X o en Y materia, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar vida, nos va a dar, ¿qué? Sustento en el futuro, ¿verdad? Pero cuando uno le va a servir a Dios, uno se pone a pensar quizás en eso. Bueno, algunos se ponen a pensar en eso y decir: bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién se va a encargar? Hermano, Dios así como llama a gente para que sean ingenieros, para que sean un abogado, para que sea un doctor,
así también Dios llama hombres y mujeres para que sean sus siervos, sus ministros. Sus siervos, sus ministros. Y de eso es lo que Dios está buscando en primer lugar, esa gente que Dios llamó para que sean sus siervos, sus ministros. No te preocupes, hermano, qué vas a comer o qué vas a vestir. No te preocupes de qué vas a vivir. No te preocupes si vas a tener casa en el futuro. No se preocupe si vas a tener casa o carro en el futuro. Eso no es lo determinante. Eso no es lo importante. Lo importante es que atiendas el llamado que Dios te está haciendo en tu corazón. Y Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén. Dios se va a encargar de todo lo demás. Yo conozco muchos hermanos, gracias a Dios, son ingenieros, son abogados y son pastores. Terminaron una carrera, pero Dios los llamó al ministerio. Otros, bueno, de diferentes profesiones, pero cuando Dios los llamó, entonces están ejerciendo este llamado. Ya no les sirve su ingeniería o su doctorado o lo que sea, porque fueron llamados para eso. Entonces el llamado que Dios nos hace para servirle a Él es único y exclusivo. Amén. Dios te llama para que le sirva. ¿Qué vas a hacer? Licenciado, no, voy a ser un pastor, voy a ser un evangelista, voy a ser un misionero, voy a ser un maestro, voy a ser, etcétera. Cualquiera de los ministerios que Dios me ha encomendado, eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que usted tiene que trazado, qué es lo que vas a hacer en la vida, hermano. Amén. Amén. Está bien los ingenieros. Qué bueno, ¿verdad? Que los médicos sean médicos porque quieren ayudar a la gente. Pero mucha gente que quiere ser médico, ¿sabe por qué quieren ser médicos? ¿Por qué? Porque son de la gente que más gana. Qué triste, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué vas a ser médico? Ah, pues sí, porque esa profesión es de futuro. Entonces, no estás pensando en la gente, estás pensando en tu dinero. Mejor hágase comerciante, mejor. Pero si usted de verdad tiene vocación por las personas, entonces dedíquese a eso. Y cuando uno va a servirle a Dios, entonces, hermano, va a servirle a Dios no por dinero, va a servirle a Dios porque Dios te está llamando para que hagas eso. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que hubiesen muchos jóvenes aquí que quieran servirle a Dios. Porque la palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Y no quiere decir que los que somos más adultos ya no podemos servirle a Dios. Claro que sí, ¿verdad? Pero los jóvenes tienen su vida. Como un evangelista, ¿se recuerdan? Les he contado a ustedes que un evangelista llegó y dijo, ¿verdad? ¿Cómo te fue en la campaña? ¿Cómo te fue en la actividad que tuviste? ¿Cuántos ganaron? Gané 1,5, dijo él, ¿verdad? 1,5. Ganaste un alma y media. ¿Cómo es eso? Sí. Ah, ya sé, un niño y un adulto. Exacto, un niño y un adulto. Y le dice, ya sé, el adulto es el 1 y el niño es el medio. No, al revés le dice. El niño es el 1 y el adulto es el medio. ¿Por qué? Porque el adulto tiene toda una vida para poderle servir a Dios. Y el adulto ya está a la mitad, hermano. Estamos a la mitad los adultos. Pero los jóvenes, qué bueno los jóvenes que quieren servirle a Dios. Yo creo que Dios va a llamar a muchos jóvenes de aquí, hermanos, para ser evangelistas y pastores y músicos y cantantes y maestros. Aleluya. Y Dios lo va a hacer de esa manera. Entonces, vemos en la Escritura, hermanos. Mire, yo sé que este mensaje no es relevante para todos, porque usted podrá decir, yo, el pastor me está predicando de, si yo ya soy hasta pensionado ya, yo ya soy hasta retirado, yo ya tengo mi profesión ya, ¿cómo voy a dejar mi carrera? Bueno, si Dios lo llama, usted va a dejar su carrera y todo lo demás. Pero realmente, hermano, Dios nos llama. Y mire, yo recuerdo cuando yo conocí a Jesús, siempre en mí estuvo la pasión de ayudarle a la gente, hermano. Disculpe que le hable de manera personal, pero siempre quise hacer eso. Y yo me recuerdo el día que le entregué mi vida a Cristo Jesús, el pastor predicó y dijo, ningún ciego puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al hoyo. Y yo en ese día me di cuenta que estaba ciego.
Y cómo yo quería ayudar a las demás personas si yo mismo estaba ciego. Y ese día le entregué mi corazón a Jesús. Tomé mi decisión de seguir a Cristo. Y hermano, posteriormente, quizás a los 6 meses, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Me tardé bastante en no bautizarme en agua, porque los mismos hermanos me decían: hermano, todavía no se bautiza en agua. Esté seguro primero. Primero esté seguro de que usted va a permanecer en el Señor. Y yo les decía: si yo estoy seguro, sí, pero espere, no vaya a ser que se arrepienta aquí a los 3 meses. Y mire, y pasaron 6 meses y me bauticé en agua también. Y siempre quise en mi corazón prepararme. Nunca quise ser sacerdote católico, ¿verdad? Porque dije: nunca me voy a casar, ¿verdad? Así que no puedo ser sacerdote católico. ¿Y sabe qué? Y cuando vine al Señor y empecé a servir, empecé a querer involucrarme, a querer aprender más de Dios y querer involucrarme y participar. Y quise entrar a un lugar, a un seminario a estudiar, hermanos, y ese año cerraron ese seminario aquí en Santa Ana. Y me dijeron: lo siento, hermano, pero este día cerraron este seminario, ya no puede estudiar aquí. Y me recuerdo al pastor, le di hasta una foto para que me inscribiera en un instituto bíblico. Y ahí la tuvo mucho tiempo, nunca la entregué. Pastor, y la foto, ahí la tengo todavía. Y se llegó el tiempo de matricular, empezaron las clases y yo me quedé, dice, yo decía: quizás Dios no quiere que yo estudie, yo estoy de necio aquí, queriendo estudiar. Pero Dios había puesto eso en mi corazón, hermanos. Y mire, realmente es un gusto servirle a Dios. ¿Y sabe qué? Y así fue como me embarqué, ¿verdad?, en esto, a servirle al Señor, a servirle a Dios. Nunca pensé cómo iba a ser para vivir. Nunca pensé cómo iba a ser para quién me iba a alimentar o qué. Nunca pensé en eso. Mi deseo era servirle a Dios. Siempre quise hacerlo y me lancé para eso, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando entré a la universidad, aquí, la nacional, pues la primera opción que quería tomar yo era idiomas, inglés. Y decía: primera opción, esta. Pero si no existe esta opción, ¿cuál? Y decía: medicina no, decía yo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que sobre los enfermos voy a poner mis manos y van a sanar. Así que ¿para qué voy a ser médico? Psicología. Psicología me gustaba, pero decía: ¿qué más con la palabra de Dios para aconsejar y para enseñar? Así que escogí esa carrera y al final de ninguna salí. ¿Verdad? De ninguna salí porque Dios cambió, hermano, mis planes. Y me fui a estudiar y estudié lo que estudié, gracias a Dios. Y Dios puso esto en mí. Hermano, Dios te está llamando para que le sirvas. Está bien si usted va a ser un ingeniero, sea un ingeniero. Si va a ser un profesor, sea un profesor. Si va a hacer esto, lo otro, séalo eso. Esa es su vocación. Pero yo estoy hablando esta mañana a personas que tienen vocación para entregarle su corazón a Cristo Jesús. Para que Dios esa sea tu vocación, servirle a Dios. ¿Quieres tú un ingeniero? No, soy un ministro de Dios. ¿Quieres tú un abogado? No, soy un ministro de Dios. ¿Quieres tú un ingeniero? No, soy un ministro de Dios. Esa es mi vocación y eso es lo que quiero ser en la vida, servirle a Dios, porque esta también es una vocación y esta también es una profesión. Entonces Dios nos llama para que le sirvamos, hermano. Y yo pienso, yo digo, realmente Dios nos está llamando para que le sirvamos. Unas veces uno pone y dice: pero es que tengo mis estudios y le sirvo a Dios, voy a dejar mis estudios. Pues la Biblia dice que los que han dejado casa, madre, hijos y todo, van a recibir 100 veces más. ¿Aló? Amén, hermanos. Hoy en día existe la tendencia que uno tiene que ser profesional y servirle a Dios. Yo creo que uno tiene que ser profesional en lo que hace. Y si tu profesión va a ser predicar el evangelio, en eso tienes que ser profesional. Eso es lo que tienes que hacer para que Dios pueda usarte lo que vas a hacer. Gloria a Dios, repito, por todas las carreras que hay, hermano. Pero Dios esta mañana me pone en mi corazón a hacer un llamado a aquellos que en su corazoncito Dios los está llamando para que le sirvas a Él. Yo no sé si vas a ser un cantante, un músico, un maestro, un evangelista, un pastor, un maestro, un apóstol, un misionero, etcétera, etcétera, no sé.
Pero lo que sí es cierto que Dios te está llamando para eso. Ahora, hermanitos, eso es, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo y lo que Dios espera. Mire, Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo? Capítulo 3, versículo 11. Porque Moisés batallaba con su propia identidad, hermano. Él pensaba que simplemente no se sentía calificado a hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Pensaba que Dios a lo mejor había escogido un líder equivocado. ¿Quién soy yo, Señor? Y muchas veces uno se subestima, ¿verdad, hermanos? Pero uno no tiene que subestimarse. Dios te va a poner en el lugar donde Él quiera ponerte. Amén. Y con la gente que Él quiera ponerte. Y uno tiene que estar plenamente consciente de eso. Ahora, yo creo que Dios, así como ha llamado gente para que le sirva a Dios, Dios nos ha llamado a todos como iglesia para que le sirvamos a Él. Esa es la razón de ser, hermano. Dios no lo llamó a usted para que ocupe una silla en este lugar. Dios lo llamó a usted para que le sirva a Él, para que haga la obra que Dios quiere. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento, hermano. Cierre sus ojos un momento. Y yo quisiera en esta mañana orar. Si hay personas aquí que en su corazón tengan este fuerte llamado de Dios en su vida, hermano, es cuestión de decisión nada más. Cuestión de decisión. Decisión. ¿Qué le dijo Jesús a Mateo cuando lo vio en el banco de los tributos? Solo le dijo, sígueme. Y Mateo, sin preguntar hacia dónde iba y quién era, le siguió a Jesús. Sencillamente le siguió. Dios está llamando también gente que le quiera servirle a Él. Hermano, quizás no vas a ser un ingeniero, un abogado, un doctor, un profesor, laboratorista o lo que sea, pero Dios te está llamando para que seas un ministro de Dios, un siervo de Dios. Yo no sé si en el futuro Dios te va a convertir en un evangelista o un pastor o un maestro o un misionero, pero yo quisiera en esta mañana orar. Y si tu llamado es ese, hermano, quiero que te pongas en pie y que vengas acá al frente. Y quisiera orar por ti en esta mañana. Gente que esté dispuesto a dejarlo I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash, I am born again. Forever safe in the same